con frecuencia, ¿no?, en el transporte que yo suelo usar para moverme aquí en la ciudad, ya sea para ir para el trabajo, para regresar a la casa donde vivo, pues casi siempre va lleno, ¿no? Así que ya ustedes se imaginarán la alegría que siento yo cuando consigo un puesto. Pero mis hermanos, cuando entra alguien que necesita ese puesto, pues ahí sale a flote todo mi egoísmo. Y pienso pues en mi cansancio, en lo cansado que yo vengo, y no tengo en cuenta quizás cómo viene la otra persona que necesita ese puesto. Así que con esas poquitas palabras en mente, mis hermanos, como dijo mi hermano Johan, vamos a hablar hoy del egoísmo. Así que vamos a tomar 3 puntos para hablar del egoísmo. El egoísmo en la Biblia, vamos a dar algunos ejemplos. Hay muchos ejemplos, vamos a tomar unos 3 ejemplos del egoísmo en la Biblia. El egoísmo en el creyente, vamos a tomar también del libro Pecados Respetables. Él habla de unas áreas donde se manifiesta el egoísmo, así que vamos a hablar de unas 3 de esas áreas, de cómo se manifiesta en el creyente el egoísmo. Y por último, mis hermanos, vamos a hablar de cómo luchar contra ese egoísmo. ¿Qué nos dice la palabra de cómo luchar? Dice mucho de cómo luchar con ese egoísmo, pero también pues quizás por causa del tiempo, por la intervención que ustedes puedan tener también en medio de la clase, vamos a tomar unas poquitas, quizás 1 o 2, de cómo luchar contra ese egoísmo. Así que mis hermanos, primero que todo pues vamos a darle un concepto de egoísmo. ¿Qué es el egoísmo, mis hermanos? ¿Quién me puede decir qué es el egoísmo para ustedes? No sé si hay un micrófono o algo. No todos, ¿no? Uno que levante la mano. Que lo que yo tengo es mío porque me lo merecí, yo lo conseguí, entonces eso únicamente me va a abarcar es a mí. Para mí eso es egoísmo. Cuando no veo la necesidad de los demás, cuando no veo de pronto las causas que ha llevado de pronto a esa persona de una necesidad, y eso pues lo único que yo digo pues que trabaje, que consiga, y yo también me la luché. ¿Sí? Entonces, para mí eso es egoísmo. Gracias, mi hermana. Bueno, es que es difícil como definir esa palabra, ¿sí? Porque pues lo primero que se me vino a mí en definir egoísmo es ser egoísta, ¿sí? Pero creo que es como lo que decía mi hermana Cecilia, como interponerse uno delante de la necesidad del hermano. Es como poner como prioridad mis necesidades, mis emociones aún por encima del hermano o de la otra persona. Creería yo que esa es como la definición de egoísmo. El egoísmo podríamos como materializarlo en hacerse uno mismo un ídolo y ser superior a todos los demás. Es difícil de definirlo porque se asocian muchas actitudes y comportamientos frente al egoísmo. Pero lo que podemos decir nosotros es que es una tendencia pecaminosa a vivir por encima de todo, hasta del mismo Señor.
Así es, mis hermanos. Buenos días a todos. Pienso que el egoísmo es también como no tener en cuenta la posición de los demás, no importarnos cómo se siente o qué circunstancias está viviendo la otra persona. Quizás es como no ponerme en los zapatos del otro. Pienso que también eso es egoísmo. Bueno, gracias mis hermanos, así es. Pues todo lo que han dicho es egoísmo. Pues yo también les traje un concepto de egoísmo, mis hermanos. Dice, el egoísmo es amor a sí mismo, que se manifiesta en buscar satisfacer los deseos, caprichos, intereses y necesidades de sí mismo, sin tener en cuenta los intereses y necesidades de los demás. Así que es todo, realmente es todo lo que ustedes han dicho, mis hermanos. Es no tener en cuenta, es querer luchar solamente por lo mío, sin tener en cuenta las necesidades de los demás o el interés de los demás. Es querer satisfacer mis caprichos, mis deseos, sin importarme de los demás, ¿no? Eso es egoísmo, mis hermanos. Así que pues vamos a hablar del primer punto, mis hermanos, del egoísmo en la Biblia. Vamos a dar algunos ejemplos en la Biblia, así que dice así, alguien que me ayude por favor con 2 de Samuel, capítulo 11. Sí, mis hermanos. En la Biblia vemos muchos ejemplos de egoísmo, ¿no? Cómo el hombre busca satisfacer sus deseos sin importarle cómo tenga que hacer o a quién tenga que atropellar para llegar a eso. 11, 2 y 4 me hace el favor mi hermana. Al atardecer, David se levantó de su lecho y se paseaba por el terrado de la casa del rey. Y desde el terrado vio a una mujer que estaba bañando. Y la mujer era de aspecto muy hermoso. David mandó a preguntar acerca de aquella mujer y alguien dijo, ¿no es esta Betsabé, hija de Elián, mujer de Urías elitita? David envió mensajeros y la tomaron, y cuando ella vino a él durmió con ella. Después que ella se purificó de su inmundicia, regresó a su casa. Gracias, mi hermano. Nuestro hermano rey David, ¿no? Aquí vemos al rey David, mis hermanos, buscando satisfacer sus propios deseos, ¿no? Y con eso, detrás de satisfacer esos deseos, vemos una serie de pecados. Cómo se van levantando una serie de pecados. Podemos nombrar algunos de ellos, ¿no? No le importó tomar la mujer que no era de él. No le importó mentir. Incluso participó de un asesinato, ¿no? Y todo para satisfacer ese deseo de él mismo, ese deseo egoísta que él tenía. Ahí vemos cómo se manifiesta el egoísmo, ¿no? Ya vemos varios pecados en medio de ese deseo propio que tenía David. También, mis hermanos, alguien que me ayude leyendo Primera de Reyes 21, del versículo 1 al 4. Sí, señor. 21. Después de estas cosas aconteció que Nabot de Jezreel tenía una viña que estaba en Jezreel junto al palacio de Acab, rey de Samaria. Y Acab le dijo a Nabot, dame tu viña para que me sirva de huerta, para hortaliza, porque está cerca al lado de mi casa, y en su lugar yo te daré una viña mejor. Si prefieres, te daré su precio en dinero.
Pero Nabot le dijo a Acab: no permita el Señor que le dé la herencia de mis padres. Acab entonces se fue a su casa disgustado y molesto a causa de la palabra que Nabot de Jezreel le había dicho, pues dijo: no le daré la herencia de mis padres. Acab se acostó en su cama, volvió su rostro y no comió. Gracias, mi hermano. Ahora no vemos solo a David, hay otro rey, Acab. Lo vemos haciendo una pataleta, no comió, se acostó sin comer esa noche porque sus caprichos, sus deseos no fueron cumplidos, ¿no? Y más adelante vemos cómo la esposa de este señor, cómo hace un plan, cómo idea un plan para matar a Nabot, para poder satisfacer los deseos egoístas de Nabot, ¿no? Vemos cómo se hace en realidad, pero ¿a través de qué? A través de un asesinato. También, mis hermanos, alguien que me acompañe, que me pueda leer Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículos del 1 al 4. Aquí vamos a ver una referencia directa al corazón egoísta de los hombres de los últimos tiempos, mis hermanos. Así que alguien que por favor me ayude con esa lectura. Tres, del 1 al 4, mi hermano. Pero debes saber esto, que en los últimos días vendrán tiempos difíciles, porque los hombres serán amadores de sí mismos, ávaros, jactanciosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, irreverentes, sin amor, implacables, calumniadores, desenfrenados, salvajes, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, envanecidos, amadores de los placeres en vez de amadores de Dios. Gracias, mi hermano. Aquí también vemos a Pablo hablando de los últimos tiempos, de los falsos maestros de los últimos tiempos. Dice que serán amadores de sí mismo. Y esa palabra amadores de sí mismo ya la definimos hace rato. Va directamente a eso, al egoísmo, ¿no? Es una referencia directa a lo que es el egoísmo. Y es como si el egoísmo fuera una base, como si fuera la raíz de donde se desprenden muchos pecados. Dice el texto que son amadores de sí mismo. ¿Qué más dice, mi hermano? Siga leyendo allí los pecados. Lentamente, mi hermano, por favor, para que podamos tener en cuenta. Sigo leyendo el versículo. El mismo versículo que leyó, pero lento, mi hermano, como para, en cámara lenta, por favor. El 4, el versículo 4, ¿sí? ¿El 2? ¿Desde el 2? El 2. Ok, suavecito entonces. Porque los hombres serán amadores de sí mismos, ávaros, jactanciosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, irreverentes, sin amor, implacables, calumniadores, desenfrenados, salvajes, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, envanecidos, envanecidos, amadores de los placeres en vez de amadores de Dios. amadores de los placeres en vez de amadores de Dios. ¿Sí ven, mis hermanos? Todo lo que resulta de amarse a uno mismo. Así que es como la base, el egoísmo, y de ahí se desprenden muchos pecados. Empieza a crecer un árbol bien grande si no se le da control a ese amor individual por uno mismo. Ahora, mis hermanos, pues vayamos al segundo punto que tenemos, que es el egoísmo en el creyente. Y aquí vamos a considerar las tres áreas del libro Pecados Respetables. Y la primera área que vamos a tener en cuenta, mis hermanos, son nuestros intereses. Así que nuestra tendencia, mis hermanos, es a preocuparnos, ¿no? A estar enfocados en nuestras necesidades, en nuestros intereses. Y pasamos por alto quizás las necesidades de nuestros hermanos, las necesidades de nuestra familia, ¿no?
Quizás el llamar a mi hermano se me olvida. Quizás sé que mi hermano está enfermo. Se me olvida por estar pensando en mis necesidades. O sea, estoy enfocado en lo que me pertenece a mí, en lo que yo, en mis intereses, en lo que tiene que ver conmigo, y se me olvida por completo que pertenezco a una iglesia, se me olvida por completo que pertenezco a una familia, que tengo un hogar, por estar preocupado por mí mismo, ¿no? El ejemplo que ponía esta mañana, quizás mi cansancio no solo no me deja ver el que necesita el puesto más que yo, quizás mi cansancio me enciega delante de mi familia y solo estoy pensando en que voy cansado y no me importa qué necesita de pronto mi esposa o mi hija. Poniéndome de ejemplo, no me estoy arriesgando yo, aquí no los estoy arriesgando a ustedes. Entonces, en eso se refleja quizás mis intereses, el egoísmo que hay en mí en cuanto a mis intereses. También hay otra área donde habla el autor del libro que se relaciona con nuestro tiempo que es valioso, ¿no? También pues hace parte de los intereses, hace parte de lo que nos interesa a nosotros. Si estoy sacando tiempo para visitar a un hermano que esté enfermo, podría ser una pregunta para nosotros, ¿no? No sé si alguien también quisiera hablar en cuanto a estas cosas. Ahí está el micrófono. No sé si alguien quisiera participar. Me parece que ese punto que tú tocas ahí nos haces meditar es bastante delicado y todos caemos ahí. Caemos siempre en la justificación, es que no tengo tiempo, que mi trabajo, que mis cosas, y realmente estamos ocultando ese gran egoísmo con nuestros hermanos, con nuestro alrededor, porque se le escribe al hermano y uno no tiene como esa reacción, y cuando tiene la oportunidad de justificarse, no, es que no tengo tiempo, es que me toca de sol a sol todos los días, sabiendo que solo 5 segunditos pueden generar esa empatía y rompe con ese corazón egoísta. Entonces eso que tú nos haces meditar, yo sé que todos caemos en eso y nunca lo hemos como visualizado hasta este momento, ¿no? Que es yo y mi trabajo y mis cosas, sí, pero somos una congregación, somos hermanos, tenemos familia, en lo cual hay que desgastarnos un poquito y ser ordenados es con el tiempo para no caer en esto. Gracias. Gracias, mi hermano. ¿Alguien más? Otro aspecto que el autor menciona y que me pareció muy importante es también como en la necesidad del tiempo. Él mencionaba que a veces incluso hay personas que tratan como de pensar tanto en sí mismo que buscan abarcar el tiempo de los demás, ¿no? Entonces, yo tengo que desarrollar algo, ¿sí? Y necesito ayuda, pero esa otra persona también está desarrollando algo que es muy importante para esa persona, pero a mí no me importa y yo me entro, por decirlo así, y daño como ese aspecto puede ser de su vida, de su comunión o de cosas, pero porque estoy pensando en mí mismo. Entonces, digamos, algo que me hacía ahí meditar mucho es en esa sabiduría, porque sí es una línea muy delgadita, ¿sí? De que lo puedo disfrazar muy bien el egoísmo, pero también como yo pienso en mí misma, entonces puedo ir afectando hacia los demás, en ayudarles a perder su comunión en el Señor, porque estoy pensando en mí, o sea, tiene que satisfacerme a mí, ¿sí? O me enojo yo porque no están pensando en mí y hago que los demás también pierdan como ese espacio, esa paz y esa tranquilidad. O sea, cuando él habla ahí del tiempo, me pareció muy interesante eso. Gracias, mi hermana. También otro tema que para muchos puede ser muy, muy liviano, y es precisamente nuestra economía. Nosotros hemos sido llamados a ser buenos administradores de nuestra economía, pero no se trata simplemente de cómo administro mi plata,
cómo hago amaso dinero, amaso riqueza, sino cómo puedo yo ayudar al hermano. En algún un momento que estudiamos acá en nuestra escuela dominical sobre la mayordomía, llegábamos a un punto en el cual nosotros pensábamos que si yo tengo el dinero para irme a pasear y veo que mi hermano necesita por lo menos para un mercado, uno tiene que evaluar eso, porque precisamente somos hermanos, somos un cuerpo y nos debemos doler unos con los otros. Entonces ahí es cuando podemos poner la descripción que tú nos das sobre el orgullo, y es que nosotros amamos sobre todos, inclusive sobre nuestros hermanos mismos, nuestro deseo, nuestro anhelo de tener más o de disfrutar más, no de tener por lo menos un bienestar con nuestros hermanos. Gracias, mi hermano. Cata, por allá por donde el pastor Edgar, ¿me hace el favor? Buenos días. Ahora que escuchaba a los hermanos hablar sobre esto, recordaba algunos proverbios, algunos textos de sabiduría que interesantemente el orgullo expresado en la Biblia siempre va al lado de ese elemento de endurecer el corazón, que son como todos los aspectos que los hermanos están tocando y se ven reflejados en diferentes áreas. Quizás puede ser ese efecto pasivo que casi ni se siente, pero que la Biblia lo descubre, la Biblia lo desnuda y desnuda ese grave peligro, ¿no? De que el corazón se va endureciendo y como que no hay reacción a ello, y por eso la palabra del Señor lo señala, ¿no? Así es, gracias, pastor. Sí, y también como decía Fiber, pues el dinero, esa área del dinero también la pone allí el autor. Si hay gozo cuando vengo a ofrendar, porque no es solo ofrendar, acuérdense, la palabra habla de que debe haber alegría, ¿no? De que Dios ama al dador alegre. O sea, debe haber una alegría, no debo dar esa ofrenda con mezquindad, si es que la doy, ¿no? Ahora, ¿qué me impide darla? ¿Será ese egoísmo? ¿Será ese interés, el poder gastar ese dinero en mí sin pensar en mis hermanos? Hay una canasta de amor, ¿no? Acordémonos. Ahí caigo yo también, ¿no? Me estoy metiendo, acuérdense. Sí pienso en mis hermanos cuando estoy haciendo un mercado. Sí pienso en esa canasta de amor. Sí me acuerdo. Eso tiene que ver con nuestra economía también. Así que mis hermanos, pues, eso se llama egoísmo. Ahí caemos, dijo Diego. Quizás ahí caemos todos de una manera, pues, respetable, como diría el autor, o de una manera sutil que quizás ni nosotros mismos a veces nos damos cuenta. Pero ahí caemos. Y como decía el pastor, esto nos va alejando del Señor. El amor a mí mismo me aleja del Señor. Quizás viene a ser idolatría, como decía Fiber ahorita. Quizás vengo a estar adorando a un ídolo, que soy yo. Así que con esto en mente, mis hermanos, avancemos. Yo sé que va como muy rápido la cosa. Avancemos a nuestro último punto, que es cómo luchar. Ya vemos que el egoísmo hace presencia en la vida del hombre desde que cae hasta nuestros tiempos. Lo vemos que ahí está el egoísmo. Ya lo vimos en la Biblia, y pueden leer la Biblia y van a encontrar muchas referencias a amarse uno mismo. Pero también, mis hermanos, si leemos la Biblia, vamos a encontrar, como diría el pastor, cómo la Biblia descubre ese egoísmo, cómo nos muestra cómo debemos luchar contra ese egoísmo.
Y así como se ve también sutilmente en la práctica, nuestro pecado del egoísmo, porque es pecado, acuérdense, tenemos varios conceptos, pero es pecado. Quizás, como decía el autor de Pecado Respetable, se ha perdido esa palabra, pero es pecado, mis hermanos, y eso ofende a nuestro Dios. Es una gran ofensa, porque ofende a nuestro gran Dios. Así que también hay muchos textos que nos hablan de cómo luchar, sobre todo en las cartas, que son pues doctrina, son consejos para la iglesia. Y me gustaría, mis hermanos, que alguien me ayudara leyendo Filipenses 2, vamos a repetir el capítulo Filipenses, hace 8 días lo leímos, ¿no? Filipenses 2, versículo 3 y 4. Gracias, mi hermana. Si ven, mis hermanos, la Biblia misma se encarga de que nosotros peleemos con nuestra maldad, con nuestro egoísmo. Pablo aquí está invitando a la iglesia a vivir en humildad y considerar las necesidades de los demás como propias, ¿no? Bueno, ¿cómo se ve eso en la práctica? Ahorita hablamos de eso. ¿Alguien podría decirme cómo se ve eso en la práctica? Vivir en humildad, olvidándome un poco de mis necesidades, de mis intereses, poniendo por encima los intereses de los demás. ¿Cómo se ve en la práctica, mis hermanos? Nos lleva a que comprendamos un poco más, porque dice que bienaventurados los misericordiosos, porque ellos han alcanzado misericordia. Entonces es una parte práctica en la que nosotros podemos ir echando mano y ver lo que el Señor está haciendo en nosotros, y así mismo vamos a empezar a ejercer ese digámoslo así, ese don de poder compartir, de evitar ser nosotros mismos sobre los demás y abrir nuestros ojos a las necesidades de los demás, porque a veces nos concentramos, lo que dice mi hermano, en mi necesidad, más no la necesidad del otro. Entonces es echar un poco la mirada hacia afuera y no hacia adentro. ¿Nadie más? Gracias, mi hermano. Sí, así es, mi hermano. Pues en la práctica tiene que ser así, ¿no? Tenemos que escuchar, que ver. El autor, como decía Mayra ahorita, el autor habla de que a veces nos centramos en nuestras conversaciones, ¿no? Estamos hablando con alguien y nos están diciendo algo y realmente no estamos escuchando. Oímos lo que dice mi hermano, pero no lo escuchamos, por estar centrado en lo que nosotros le vamos a decir a él. Así que es bueno escuchar, conocer a mi hermano, qué necesidad tiene mi hermano, qué tengo yo para ofrecer en cuanto a esa necesidad de mi hermano. ¿Será que mi hermano necesita que yo ore por él? En mis oraciones personales, ¿me acuerdo de mi hermano o solo oro por mí, por mis necesidades? Porque aquí podemos orar por nuestros hermanos, ¿no? El martes también, pero todos los días estamos orando por nuestros hermanos. Nos acordamos de que mi hermano tiene una necesidad, mi hermano Jorman tiene una necesidad de que yo ore por él, por cualquier cosa que él necesite, por algo de que él me haya comentado. Si estoy orando por él en la noche o en la madrugada cuando me inclino ante el Señor a orar, o solo estoy pensando
en mí. Y estoy orando en que el Transmilenio pase desocupado y yo me pueda sentar para echarme un sueño de aquí al trabajo, poder descansar, o que me aumenten en el trabajo para yo comprarme, no sé, esos tenis que tanto me gustan. Si estoy pensando en eso, mis hermanos, de esa manera luchamos contra el egoísmo. Que en nuestra memoria quede las necesidades de la iglesia, el conocer a nuestros hermanos, el poder conocerlos. Ahí caigo yo, no los estoy metiendo solo a ustedes. A mí me toca acercarme a muchos de los que quizás con los que muy poco hablo, conocer qué necesitan ellos de mí. No solamente son las oraciones, pudiera ser un consejo, una visita, pudiera ser también mi economía, no sé. Así que tengamos en cuenta todas esas cosas, mis hermanos. Aún la ofrenda que sea de agrado para nosotros al darla. Es la iglesia misma la que se está manteniendo de nuestras ofrendas, mis hermanos. Usted sabe que siempre se hace balance en cuanto a los gastos de la iglesia. Procurar de que ese balance pues, siempre sea positivo para nosotros. Con eso honramos a nuestro Señor también. Eso muestra nuestra integridad, ¿no? Ante nuestro Dios y ante el mundo, ante el que viene a visitarnos. Sigue Filipenses, versículo 5 de ese mismo capítulo. Si alguien me puede hacer el favor, del 5 al 8. Versículo 5 de ese mismo capítulo 2, me hace el favor. Haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Gracias, mi hermano. Ya hablamos de que debe haber una humildad en nosotros. Así que en nosotros había una necesidad, ¿no? Y era el pagar por nuestros pecados. Nosotros teníamos que pagar por nuestros pecados. ¿Y Cristo qué hizo? No estimó ser Dios como algo a que aferrarse, no estimó su posición, no estimó lo que es Él. ¿Qué hizo? Se humilló a sí mismo, ¿no? Tomando forma de hombre, de siervo, y estando en esa condición fue que obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, muerte humillante, para suplir la necesidad de nosotros, para que nuestros pecados fueran cobrados a Él. Así que aquí vemos la humillación de Cristo, pero el texto inicia diciendo, haya pues en ustedes esta misma actitud. Así que tenemos que mirar a Cristo y ver cómo es Cristo, cuál es la actitud de Cristo. Nosotros en una ocasión vemos a Cristo lavándole los pies a sus discípulos, ¿no? ¿Y qué dice? Que lo imitaran, que sirvieran a otros. O sea que el servicio también hace parte de esa arma con la que luchamos contra el egoísmo, mis hermanos. Ahí luchamos con nuestra maldad, con nuestro pecado también. El servir a los demás. El amor también, mis hermanos, porque todas estas cosas, el dar en la iglesia, el tratar de llenar esa canasta de amor, no tendría ningún valor si no hay amor en nosotros.
Así que vamos a Corintios, mis hermanos, capítulo 13, ¿no? Alguien que me ayude leyendo. Primera de Corintios, mi hermano. Versículo 4 al 7, mi hermano. Dice así, el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Gracias, mi hermana. Si ven, mis hermanos, el amor a sí mismo, ¿qué hace? Nos envanece, nos enorgullece, busca el beneficio propio, ¿no? Pero el amor que viene del Señor dice que es paciente, es bondadoso, que no tiene envidia, no se porta indecorosamente, no busca lo suyo, no se irrita, no toma en cuenta el mal recibido. El amor no se regocija de la injusticia, sino que se alegra con la verdad. Así que, mis hermanos, tenemos que amar a nuestros hermanos. Son nuestros hermanos, son imperfectos igual que nosotros. Van a tener fallas, quizás nuestra paciencia tiene que asomarse por ahí. Pero igual eso no quiere decir que no le vamos a hacer bien a nuestro hermano, porque eso nos ayuda a nosotros a pelear con nuestra maldad, con nuestro egoísmo. Así que el amor es importante en medio de la lucha de nuestro egoísmo, mis hermanos. También nuestras oraciones, ¿no? Volvemos nuevamente a las oraciones. Tenemos que orar por nuestros hermanos. Vemos a Pablo cuando inicia las cartas casi siempre orando por sus hermanos. Pide oración en Efesios 6, ¿no? Él dice, oren por mí, oren en todo tiempo, oren por mí para que el Señor me ayude, me dé denuedo para yo poder compartir el Evangelio. Así que oremos por nuestros hermanos. Eso también es una arma contra el egoísmo, contra el pecado del egoísmo. Este texto aquí del amor, sabemos que contrasta, ¿no?, con aquel que leímos primero en 2 de Timoteo, que él es un amor egoísta, un amor propio, un amor a mis intereses, mis necesidades, mis caprichos. Así que, mis hermanos, pues no siendo más, espero que ustedes puedan meditar en todo esto, puedan meditar en el fruto del Espíritu, ¿no? Todo eso es arma contra el egoísmo, contra nuestra maldad. El poder conocernos, de verdad conocernos, ¿no? Saber qué necesidad tiene mi hermano, qué necesita mi hermano de mí, porque quizás hablamos mucho, pero nos conocemos muy poco. Entonces el poder conocernos, que esto se lleve a la práctica, de verdad, mi hermano, que no sea solo una escuela para nosotros. Todo esto, no todo lo que se habla, no solo lo que estamos hablando hoy, que el Señor nos ayude a que nosotros podamos mostrar nuestra necesidad delante de Él con nuestros hermanos también. Que podamos participar de la necesidad de nuestros hermanos. La necesidad nuestra no se va a quedar, si todos participamos, no se va a quedar sin ayuda. Mis necesidades, si yo participo y tú participas, mis necesidades también van a ser suplidas por ti, ¿no? Cuando yo considero a mi hermano importante, más importante que yo, quizás otro hermano me está considerando a mí más importante que él. Así que todos somos importantes, pero no todos somos importantes. Espero que entiendan lo que les quise decir con eso, mis hermanos. Así que oremos
y que el Señor pues nos ayude a poder actuar, porque para eso son estas escuelas, ¿no? Para poder actuar en nuestra vida de iglesia. Así que oremos, mis hermanos. Señor, a ti la gloria, mi Dios, a ti la honra, Señor, y como hablamos, que seas tú ayudándonos, Señor, a nosotros poder actuar, Señor, no quedarnos callados, no ser indiferentes a la necesidad de nuestro hermano, Señor, sino que más bien actuar, Señor, más bien preocuparme, más bien orar, más bien mirar qué puedo hacer por mi hermano, Señor. Tú has dicho que somos una unidad, Señor, que creemos en un mismo espíritu, Señor, que es el que nos guía, que tú eres nuestro Señor, que tú eres nuestro Dios. Así que ayúdanos a hacer esa unidad, Señor. Ayúdanos a hacer ese cuerpo, Señor, que se fortalece por sus mismos miembros, Señor, en dependencia de la cabeza que es Cristo. Ayúdanos, mi Señor, a mirar a nuestro Señor Jesucristo. Ayúdanos a ver su vida, Señor. Ayúdanos a ver esa esperanza que tenemos en Él, Señor. El ser perfectos como Él, Señor. No ser Dios, sino ser perfectos. Hombres perfectos como Jesucristo, Señor. Ayúdanos a glorificarte a ti, mi Dios, en medio de nuestra vida, Señor. Ayúdanos, porque sabes que aún el pecado hace presencia en ella, Señor. Sabes que aún habitamos en este mundo que está caído, Señor, que está lleno de pecado y que aún nos quisiera esclavizar, Señor, pero tú nos has hecho libres, Señor. Así que ayúdanos a vivir en esa libertad que nos has dado, Señor, y a darte la gloria a ti, mi Dios. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén.